Muy buenos días, profesor. Nosotras vamos a hablar sobre el análisis de flota vehicular para nuestro proyecto dentro de la empresa Refrigerados Navarrete. Mi nombre es Adriana Santiago Roldán y nos va a acompañar mi compañera Hernández Miguel Ivonne. Ahora bien, como pequeña introducción vamos a dar el análisis de la flota actual, siendo nuestros objetivos los datos de operación, la gestión de combustible y la gestión de averías. Cuando hablamos de nuestros objetivos es la optimización de nuestra flotilla y el periodo de estudio de nuestros vehículos. Los datos de operación, vamos a hablar sobre los datos dentro de nuestros vehículos y los datos de servicios que actualmente estamos ofreciendo. En la gestión de combustible estamos hablando sobre los datos de capacidad dentro de nuestros vehículos y la ley de Pareto, mientras que en la gestión de averías estamos hablando sobre el análisis de nuestros vehículos, el mantenimiento y sobre nuestros operadores. Bien, ¿quiénes somos nosotros? Refrigerados Navarrete. ¿A qué nos dedicamos? Bueno, nosotros fuimos fundados en 2012 con la misión de ofrecer un servicio de transporte de carga confiable en la región. Actualmente estamos brindando un servicio dentro de autotransporte de carga general en Grupo Herdes, siendo uno de nuestros vecinos aquí ubicado en el municipio de Zumpango. Como punto 1 tenemos el análisis. Dentro de este análisis se consideró el origen y destino, la proporción de viajes, el tiempo de ciclo, distancias, combustible, la ecuación que se va a utilizar para determinar el número de unidades y derivado de estas unidades requeridas por la empresa para brindar un servicio óptimo a Grupo Herdes. Bueno, para poder determinar un poco más la cantidad de vehículos, debemos de considerar los orígenes. Bueno, en este caso tenemos origen San Luis Potosí, el cual tiene como destino México, Ciudad Juárez, Chalco, Chihuahua, Culiacán, Hermosillo, Jalisco, Los Mochis y Torreón. Esto porque es importante considerarlo, porque va influyendo dentro de los tiempos de ciclo que tiene la empresa. En este caso tenemos como origen San Luis Potosí, el cual tiene 9 destinos como se puede observar en la gráfica, así como la cantidad de viajes que tiene a ese destino. El segundo origen que tenemos es Los Mochis, teniendo como destino Guadalajara, México y San Luis Potosí. Dentro de la gráfica igual se puede ver la frecuencia de viajes que se tienen para este origen y destino. El siguiente es México, que tiene como destino más frecuente San Luis Potosí y Torreón. Cabe mencionar que la empresa nos recalcó que un viaje México-Torreón no es tan frecuente, digamos, no es constante dentro de los viajes que tienen cada mes, pero sí se llega a presentar dentro de la empresa y es importante considerar también su tiempo de ciclo. Los últimos orígenes que tenemos son viajes locales. Este no es como tal un origen y destino, sino que se lleva una operación dentro del mismo CEDIS, en donde la unidad puede transportar de una cortina a otra. Esto se le denomina viajes locales a los servicios que ofrece la empresa dentro de un CEDIS. Digamos que la unidad entra a CEDIS y no sale. Se encuentra realizando servicios dentro de este mismo CEDIS. Esto se puede presentar en el CEDIS de Zumpango o el de Cuautitlán. Estos viajes se les asignan como una cuota mensual, la cual deben de cubrir de manera obligatoria dentro del mismo CEDIS. Y por último tenemos como origen Aguascalientes y destino México. Estos viajes se están llevando actualmente la empresa, no son tan recurrentes, pero se espera que el número de estos viajes incremente. En esta gráfica se muestra la proporción de viajes. Como podemos ver, como se puede observar, el origen San Luis Potosí es el que cuenta con una mayor demanda. Posteriormente sigue México, los locales, Mochis y Aguascalientes. Es importante considerar que para el tiempo de análisis, para finalidades de este proyecto se consideraron únicamente los viajes que se realizaron durante el mes de octubre, teniendo una proporción de 285 viajes por mes únicamente de la empresa. Para el tiempo de ciclo consideramos únicamente un solo viaje como origen y destino. El tiempo de ciclo que se puede apreciar dentro de la diapositiva se consideró en 4 partes o se separó en 4 partes. Primero es la asignación de consigna y disponibilidad. Como se puede observar, es la comunicación entre el coordinador para asegurar la disponibilidad de las unidades y posteriormente se le asigna la consigna. El siguiente es la llegada y carga de mercancía. En esta que es la llegada del operador al CEDIS
o en dado caso el operador se puede encontrar ya dentro del CEDIS, finalizando un ciclo anterior. En este se reporta el operador y se carga la mercancía. Se nos comentó que en aspectos a considerar como la carga y la descarga de la mercancía, el tiempo puede variar un poco. Lo mínimo son 5 horas y lo máximo es 8 horas que pueden tardar cargando. En algunos destinos como Mochis, el tiempo de descarga puede influir mucho dentro del tiempo de ciclo. Consideramos un estándar de 8 horas. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo máximo que pueden tardar descargando las unidades. En el caso de Mochis, las unidades pueden tardar en descargar hasta una semana o semana y media, dependiendo. En algunos casos es muchísimo más el tiempo y eso afecta de manera considerable el tiempo de ciclo. En destinos como Mochis se tiene el tiempo de descarga En destinos como Mochis se tiene el tiempo de descarga de la mercancía un poco más prolongado, puede llegar a tardar hasta semana o semana y media, o en algunos casos más, pero el promedio se tomó como 8 horas, que es lo máximo que pueden tardar en descargar una unidad. Y bueno, como se mencionó anteriormente, nosotros consideramos el tiempo de ciclo para una sola ruta. Como se puede apreciar en la tabla, tenemos los orígenes y los destinos, la distancia y la frecuencia de viajes que se tenían por mes, como se vio en las gráficas anteriores, y el tiempo de ciclo, claro, en condiciones ideales de que no se presenten alguna incidencia o retrasos dentro de la operación para que el tiempo de ciclo no se vea afectado de manera considerable y aumente de una gran manera. La ecuación para determinar el número óptimo de vehículos de la flota se puede observar en la diapositiva, pero cabe recalcar que nosotros tenemos una demanda promedio por origen y destino. En la siguiente diapositiva podemos ver un poco más cómo desglosamos nosotros esta información y usted, claro, la puede encontrar en el Excel que se le proporcionó. Ok, para determinar el número de unidades nosotros tenemos 16 diferentes orígenes y destinos y una demanda promedio. La tomamos de los datos que nos brindó la empresa, sacando un promedio de la carga que pueden llevar las unidades. Se puede observar en la diapositiva de la ecuación, la demanda influye mucho dentro de la determinación del número de unidades, pero para este caso nosotros tomamos de manera independiente lo que es el volumen de la demanda o la carga que se tiene asignada para ese viaje, así como la capacidad, el nivel de utilización, las horas efectivas de operación por día. En este caso se consideraron 24 horas de operación por día porque la unidad siempre está a disposición de la empresa, y el nivel de utilización que se tiene lo consideramos como un 90%, ya que son productos de ERDES. Como sabemos, ERDES tiene gran variedad de productos. En algunos casos se puede hacer la consolidación de diferentes productos en un solo viaje. ¿Esto por qué? Porque tiene diferentes destinos en los cuales se tiene que surtir, digamos, cliente, que a estos se le denominan así porque son abarroteras o CEDIS como Walmart o Chedraui, o en algunos casos lleva el mismo producto de un CEDIS a otro. Ahora bien, vamos a hablar sobre la parte de nuestra propuesta, que esto se va a dirigir ante la unión de la gestión de averías y la gestión del combustible. Esto vamos a tomar los temas de combustible, mantenimiento, formatos de un reporte de averías, las estrategias de integración que vamos a optar y la propuesta de capacitación. Con esto vamos a iniciar con la primera fase, que es la parte de la gestión de combustible. Para entender muy bien nuestro contexto, ya lo ha explicado mi compañera Ivonne, de cuáles son los tipos de vehículos que estamos utilizando y también el origen y destino de nuestros propios viajes. Bueno, con esto de la gestión de combustible vamos a optar por la capacidad de litros que estos están optando, que son de 869 litros. El rendimiento de cada uno es de 1.5 y la distancia dependerá de cada uno de los viajes, como aquí se ve registrado, que puede ser de San Luis Potosí a Ciudad Guadalajara, etc. Este rendimiento se considera estándar para todas las unidades, ya que al ser el mismo tipo de unidades no varía mucho el rendimiento de una a otra, o se considera que siempre tengan el mismo rendimiento, de acuerdo a los datos proporcionados por la empresa. Se hizo un análisis de rendimiento por kilómetro y el diésel que se va a requerir para cada una, así como su costo aproximado. Pues bueno, dependiendo de esos vamos a hacer nuestro requerimiento de diésel que se necesita por cada uno de los viajes, y con ello el costo aproximado
que les vamos a brindar por cada viaje. Esto dependerá mucho de la capacidad que tenemos, el rendimiento y la distancia de cada uno de nuestros viajes. Puede también variar diferentes situaciones, pero aquí nos estamos dando a entender que dentro de nuestro vehículo qué capacidad y qué rendimiento es el que nos vamos a tener que agarrar para nuestros viajes. Ahora bien, para la parte de nuestras estrategias dentro del combustible vamos a optar por la ley de Pareto y también sobre los niveles de tolerancia dentro de nuestros viajes. Para la parte de ley de Pareto estamos hablando del 80-20, o sea, que las fallas en el combustible son nuestro 20%, dándonos un igual de un costo de kilometraje que nos da a un 80%, o sea, que todas las fallas de nuestro combustible nos da un igual a un costo incrementado a un 80%, o sea que si tenemos que atacar nuestras fallas de combustible van a reducir nuestros costos de kilometraje. Pero si se pueden dar cuenta de nuestros tipos de viajes son hacia estados o ciudades que son áridos. La temperatura suele tender demasiado y hablando sobre nuestro combustible y en movimiento, tenemos un nivel de tolerancia. Acordado también con dentro de nuestras clases, vemos que nuestros niveles de tolerancia pueden llegar desde el 15% al 20% para tener una cierta cantidad que nos pueda subsistir dentro de nuestros viajes para no quedar agotados. Ahora bien, se había comentado que para los dos tipos de gestiones que vamos a utilizar de combustible y de averías, vamos a optar por el tipo de mantenimiento que tenemos que dar, uno preventivo. Para el mantenimiento preventivo hay diferentes tipos. Nosotras solamente nos ubicamos en dos tipos de mantenimientos, que es el mantenimiento progresivo y el mantenimiento sintomático. Cuando hablamos del mantenimiento progresivo es realizar una forma racional y progresiva de cada una de las partes de nuestro proceso para este mantenimiento, dividiéndolo en los mecanismos y también en las secciones que tiene cada una de sus funciones. Mientras que en el mantenimiento sintomático hablamos de un enfoque de arreglo de las fallas en función de los síntomas observados en el funcionamiento de nuestro equipo, o sea, de nuestros vehículos. ¿Esto cómo lo podemos ver? Pues bueno, lo podemos ver por medio de ruidos, temperaturas anormales, el tipo de consumo, etc. Ahora bien, ya se había hablado sobre las estrategias de integración y nuestra dirección va hacia este cuadro. El consumo excesivo, las frenadas bruscas y el RPM alto o el uso del mismo motor. Cuando hablamos del combustible y de las averías, en el consumo excesivo en el combustible indica una conducción ineficiente o algún tipo de fraude, o sea que nuestro operador puede que no esté haciendo su viaje como se debería en un manejo correcto. Mientras que las averías puede ser una señal de fallas mecánicas dentro de nuestro vehículo. En las frenadas bruscas dentro de nuestro combustible es el aumento del consumo momentáneamente. ¿Cómo es que se está haciendo este tipo de consumo dentro de los viajes, ya sea de nuestro combustible o ya sea por medio del mismo viaje? En la parte de las averías se genera un desgaste acelerado en los frenos o en los neumáticos, ya sea por el mismo uso de nuestro vehículo o también por la infraestructura que llega a tener las rutas que toman los operadores. El RPM alto y el uso del motor. En la parte del combustible hablamos sobre un aumento del consumo de nuestro combustible, mientras que en las averías hablamos que acelera la degradación del motor y de los fluidos requiriendo un mantenimiento más frecuente. Como se había dicho en el combustible, el aumento del consumo momentáneamente. El trabajo del motor realmente no está haciendo su trabajo para el consumo ya sea de los viajes, ya sea que esté dando menos o esté dando más de lo debido o no esté entrando el mismo combustible. Para la estrategia de integración nosotros quisimos unir lo que es el combustible y las averías. ¿Esto por qué? Porque en algunos casos o en la mayoría el consumo de combustible va relacionado a una avería, a un mal mantenimiento o en alguna falla que se puede presentar o ya se presentó en la unidad, generando un consumo excesivo de combustible.
Bueno, tenemos el consumo excesivo de combustible. Esto indica conducción ineficiente o fraude. Más adelante se les hablará un poco de cómo se puede prevenir esta parte de la conducción ineficiente por parte de los operadores. Y de parte de las averías puede ser una señal de fallas mecánicas, como se mencionaba. Otro punto es las frenadas bruscas. Estas aumentan el consumo de combustible de manera momentánea. Si el operador llega a realizar muchas frenadas bruscas durante la ruta, esto puede aumentar el consumo de combustible que se tiene previsto para la unidad. Y dentro de la cuestión de averías, genera desgaste acelerado en frenos y neumáticos. Esto igual ocasionando que se lleve una gestión de neumáticos o que estos se cambien de manera más frecuente. Para estos dos gestionamientos vamos a utilizar solamente un tipo de enfoque, que son las averías. En esto vamos a implementar este tipo de estrategias, que son reportes de estados de la unidad, como es que el operador es el principal que no tiene que dar las indicaciones de qué es lo que está fallando. Esto se va a unir o se va a integrar a un registro histórico, y parte de ello vamos a dar las consideraciones del taller y los cambios de las piezas que vamos a obtener. Para llegar a este punto vamos a crear formatos de reporte, o sea, un checklist de nuestros vehículos, qué es lo que está pasando antes, durante y una vez ya estando en nuestro punto de destino sobre nuestros viajes, y pues también del vehículo. Para esto vamos a optar por los tipos de formatos para el reporte de nuestras averías. Con esto es un checklist antes de subir al viaje, que esto data a diferentes etapas, que es de seguridad, que el operador debe de checar el cinturón de seguridad, los asientos, el botiquín, etcétera. Las luces, ya sean delanteras, traseras, de retroceso, etcétera. Los niveles, estamos hablando sobre el agua, el aceite, los frenos, etcétera. Y el cuerpo, estamos hablando sobre todo el vehículo, que son los parabrisas, los cristales, las defensas, etcétera. Y con ello el operador debe de dar una firma de que todo está correcto, y con ello quien está a cargo del viaje también tiene que poner la firma de que sí, en su lugar sí está concuerdo con lo que dice el operador. Pero si hay algún tipo de falla, obviamente vamos a hacer este tipo de registros de mantenimiento para llevárselo a nuestro taller. Con ello va a ser otro tipo de operación, donde vamos a poner el nombre de nuestro operador, la unidad, las fechas, el tipo de remolque, etcétera. Con ello, donde se vea la avería es donde vamos a atacar principalmente, pero una vez ya entrando en el taller se tiene que hacer todo el tipo de mantenimiento que se debe de utilizar para este tipo de vehículos. ¿Cómo va a ser ello? Se va a hacer de todo el vehículo la revisión interna, externa, de los, del área de la combustión, del frente, del exterior, del remolque y también de la parte posterior. Por último, llega nuestra propuesta de capacitación. Con esto nos vamos a apoyar sobre los cursos de Carlos Slim, que son para capacítate para el empleo o para el trabajo. Nuestros operadores van a estar capacitados para un transporte mecánico automotriz. Este tipo de cursos son certificados para que se puedan implementar dentro de un CV, y sí son aceptados dentro de diferentes empresas. Con esto, ¿qué queremos llegar? De que nuestros operadores tengan una mayor seguridad vial, una eficiencia dentro del transporte, la reducción que vamos a tener de nuestros costos de mantenimiento, el desarrollo profesional y continuo dentro de nuestros operadores, la mejora de la empleabilidad y la mejora del trabajo continuo. Una vez que nuestros operadores estén completamente enfocados a tener una profesión, tenemos que enfocarlos a un tecnicismo. Por eso es que tenemos que utilizar tipos de recursos como lo que son los cursos profesionales, dando con ello un incremento en habilidades de un 90%. Y bueno, con esto damos por terminado nuestra exposición. Muchas gracias por observarlo. Nosotros somos Refrigerados Navarrete, recorriendo fronteras.